Violencia sin violencia. En Colombia existen 25.000 personas desplazadas, principalmente niños y mujeres, que se han visto forzados a desplazarse o confinados como resultado de la violencia. Lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. Mahatma Gandhi. Libera Radio. Porque la libertad rima con verdad. Libera Radio. Porque nos cagamos en el chayote. Cada vez que veas un buzón de sugerencia, pide un ciclopuerto. Libera Radio. Recibes en tu máquina la señal de Libera Radio. Libera Radio. Libera Radio. Libera Radio. Emitiendo señal desde el barrio de la Revolución 1. Libera Radio. Libera Radio. En Hermosillo, Sonora, México. Encuéntranos en las redes sociales, Twitter y Facebook. @Libera Radio. @Libera Radio. Nuestro correo electrónico. Contacto @liberaradio.com. Libera Radio. Un proyecto de ACMAC, Acequia Comunicación Multimedia AC. Informativas, humorísticos, filosóficas, políticos, metaficcionales, clásicos, metafóricas, provocativas, sarcásticos y libres. Los jueves son de Libera Radio en Radio Sonora. A partir de las 7 de la tarde se abre el espacio ciudadano. La libertad es herramienta de todos. Donde las diferentes ideas vuelan. Porque a todas y a todos pertenece la palabra. Libera Radio. Libera Radio. Y bueno, pues aquí ya estamos nuevamente con los monos de Harlow aquí en Libera Radio. Se me estaba olvidando mi diálogo de entrada, pero bueno, aquí estamos ya de vuelta con nuestro queridísimo Carlos Rivera aquí en cabina. Carlos, buenas tardes, ¿cómo andas? ¿Qué pasa, Todo en orden aquí nomás. ¿Estamos listos para el show, sí o no? Sí, claro. Ok, perfecto. Porque aquí tengo un invitado bien especial aquí en cabina, ¿no? Se llama Mi Conciencia. Entonces vamos a estar haciendo un diálogo medio esquizoide aquí. No es cierto. Vamos a comenzar el día de hoy con un tema que pues nos viene abrumando desde hace buen rato. Y pues consideré importante retomarlo, ¿no? Esta parte de la extrema positividad, la positividad excesiva o el mal llamado positivismo moderno, ¿no? Bueno, pues resulta que tenemos un gran problema con esto que llamamos nosotros positivismo, que entras directamente ahí a las redes y pues vamos a comenzar haciendo un pequeño análisis de qué nos sale cuando mencionamos la palabra positividad o bien positivismo, porque son cosas muy distintas y pues la neta hay que ubicarlas pues donde realmente se merecen, ¿no? O sea, realmente hay que saber qué significan para usarlas, ¿no? Creo que eso es a lo que quiero llegar. Entonces, si ponemos aquí la palabra en Instagram, por ejemplo, hashtag positivismo,
nos van a salir casi el millón de publicaciones, ¿no? 959,838 publicaciones con el hashtag positivismo. Damos clic directamente en ello y el motor de búsqueda, que ahorita los está trabajando, ¿no? Ahí está, mira, puras frasecitas. La primera que dice: disculpa, yo no hago eso, soy más de crear escenarios ficticios junto a esa persona con su versión idealizada porque soy incapaz de demostrar mis sentimientos por miedo al rechazo. Esa es una. Vamos a ver, otra con el hashtag de positivismo dice: no importa cómo amanezcas, levántate alegre y brilla. Ok, somos alegres, sí, en efecto, pero brillar pues tampoco somos focos, ¿no? Vamos a ver, ¿qué dice? Positivismo, hashtag dice: como dijo Frida Kahlo, me entenderás cuando te duele el alma como a mí. Pues eso no se ve muy positivo que digamos, ¿no? Ni siquiera es muy positivista. Ahorita vamos a seguir aclarando lo que viene siendo esto. Pero bueno, vamos continuando con nuestro mini análisis de redes sociales, que es mini porque es de lo más informal que hay, es simplemente para ver cómo lo usamos. Dice: te creció el corazón cuando perdonaste a quien nunca te pidió perdón. Bueno, aquí también otro con el hashtag de positivismo. Vamos a ver qué tienen en común esas publicaciones. Dice: aprende a verte con el mismo amor con el que miras a la persona que amas. Ok, eso es interesantemente positivo. Eso parece más como lección de valores, ¿no? Eso es todo lo que es el hashtag de positivismo. Dice: no puedes volver a confiar en unas manos que ya te han soltado antes. Ok, nuevamente, hashtag de positivismo. Positivismo, pues ¿qué entendemos por positivismo? O sea, estamos pensando de que ánimo, de que échale ganas, de que good vibes y de que un chorro de cosas que realmente empieza a ser un tanto, pues, cuestionable. No un tanto, muy, muy cuestionable. De hecho, el asunto esto del positivismo es que ni siquiera estamos utilizando bien la palabra, porque positivismo no es ser positivo. El positivismo es una corriente de la filosofía. Es una corriente filosófica que se desarrolla en Europa, cuyos máximos exponentes son, por ejemplo, Augusto Comte, también los llamados el Círculo de Viena, el positivismo lógico, y también Ernst Mach, por ejemplo. Entonces, todo esto de la corriente positivista original tiene que ver con crear cosas filosóficamente hablando que sean lo suficientemente, pues, congruentes, que sean cuerdas y que sean objetivas, ¿eh? Esta parte de que en el positivismo hay cabida para lo metafísico y lo que no se ve y todo eso, no hay cabida para nada de eso. De hecho, el positivismo fue una corriente filosófica que realmente empezó con vías de desarrollar cosas para el progreso de la sociedad. O sea, si lo que los positivistas, lo que los filósofos o científicos positivistas no beneficiaba a la sociedad, no tenía sentido. Entonces, para que beneficiara a todos nosotros, tenían que ser cosas pues que se trabajaran en el ámbito de lo concreto, de lo que es visible, con lo que podemos construir, innovar, crear cosas nuevas que sirvan como beneficio para otros. Pero positivismo no tiene nada que ver con lo que es positividad. Entonces ahorita lo que yo veo es que estamos hablando de positivismo para decir somos positivos, cuando positivismo significa una filosofía, apegarte a cierto tipo de reglas, ¿no? En tu forma de pensar, en tu forma de ver las cosas, en tu forma de llevar a cabo tu trabajo incluso. Pero aquí esto de que positivismo para ser más positivos, la alegría, la felicidad y todo eso, es un término que realmente está mal empleado, ¿eh? El positivismo es un movimiento filosófico, eso ya quedó bastante claro, y cuando la gente lo comienza a utilizar aquí en las redes sociales, lo que yo veo muy seguido es que incluso no hay como una coherencia de lo que se habla. Por ejemplo, ahorita ya que estábamos viendo frases de despecho, por ejemplo, de Frida Kahlo o incluso de otro tipo de personas, lo que yo estaba viendo es que lejos de ser positivos incluso hablaban como de una especie de desesperanza y de que pesimismo y todo, ¿no? Por ejemplo, hay otra imagen aquí en Instagram que dice: el cuerpo logra lo que la mente cree. Pero eso no es positivismo para nada. O sea, primero que nada, la mente no es algo que tú puedas ver, no es algo que tú puedas tocar, no es algo que sea objetivo analizar. Entonces, para el positivismo no tiene caso hablar de mente, porque es una corriente filosófica que niega la existencia de la mente. ¿Por qué? Porque no puedes trabajar directamente sobre ella. Entonces, pues, no te sirve de mucho. Y aquí te dice: el cuerpo logra lo que la mente quiere. El mensaje que te está proyectando esta imagen es: sí, sé positivo, alegre, todo va a estar muy bien, disfruta tu vida, ánimo, éxito, decrétalo y te llegará. Deséalo con todas tus fuerzas y se te cumplirá, ¿no? O sea, no necesariamente es así.
Entonces vamos a ir con otra, ¿no? Por ejemplo, dice, motívate. Nada más dice eso, esa imagen, ¿no? De que motívate. Y yo digo, bueno, pues aquí, por ejemplo, mira, positivismo, cuando lo confundimos y decimos que es de ser feliz y todo, o ser positivos, dice, las personas felices no pierden el tiempo haciendo mal a los demás. El mal es una cosa para gente infeliz, frustrada, mediocre y no sé qué más. Pura moral. Hay gente que es muy feliz haciéndole daño a otros. Políticos, por ejemplo. El asunto es que, bueno, ya sin meternos directamente en política y sin temas en los cuales pues vaya a haber pues controversias de cualquier tipo, yo lo que puedo decir directamente, a ver, dice, sí tiene que ver, porque además de darle nombre a una corriente de pensamiento filosófico, es una forma de pensamiento que tiene que ver con la actitud de las personas ante la vida, lo cual debe de ser práctico realista, prácticamente realista, no me deja ver, a ver, práctica o realista directamente. Ok, eso es algo bastante interesante. Es una postura muy buena por el hecho de que el hecho de que tengan que ver positivismo. Bueno, también necesitamos estar viendo cómo se forma esta palabra, ¿no? Cuando la palabra cobra uso es precisamente dentro de la doctrina filosófica, no directamente en una corriente de vida. Es decir, el positivismo el positivismo como corriente filosófica no significa ser positivo o ser feliz. Simplemente es una definición que se le da a dicha filosofía. Y ahora bien, por otro lado, el decir nosotros hablamos de que positivismo, valores prácticos de la vida y bla, 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 tenemos un problema grande con la actitud de ser extremadamente positivos, que es que si somos extremadamente positivos, estamos desbalanceando nuestra percepción. Es decir, nuestra percepción tiene que tener un balance, tiene que estar por la parte negativa y por la parte positiva. Tampoco estoy diciendo de que seamos pesimistas, ¿no? Tampoco somos Friedrich Nietzsche en el ocaso de los dioses o por ejemplo en el anticristo. Tampoco estoy hablando de esto. Me refiero a que hay que ser objetivos con la positividad que podemos profesar directamente en nuestras vidas. Si no somos lo suficientemente objetivos con nuestra positividad, podemos caer en pensar que todo lo bueno nos va a pasar o que somos merecedores de todo lo bueno, cuando realmente el que merece las cosas es porque ha puesto las condiciones para que tenga lo que se merece, ¿no? Entonces, dicho de este modo, quien se merece cosas malas es porque normalmente ha obrado mal. Y el que recibe cosas buenas o positivas para su vida es quien ha obrado bien, según sea el contexto, ¿no? Por ejemplo, esto es muy subjetivo, ¿no? Esto puede variar mucho. Por ejemplo, la persona que se cría en un ambiente completamente tóxico, por así decirlo, puede estar haciendo el bien si sigue siendo tóxico, porque no se va a ver pues como algo malo, ¿no? O sea, el contexto determina mucho. Ya retomando esta parte de decir, ok, me es práctico ser excesivamente positivo. Sí, ¿hasta qué punto es práctico y hasta qué punto nos estamos autoengañando? Porque el autoengaño es una de las trampas en las cuales realmente estamos cayendo muy frecuentemente y pues realmente últimamente sí el autoengaño es algo que rige nuestras vidas por una razón, porque si adoptamos el pensamiento positivo en extremo, esta parte de decir vamos a ser positivos todo el tiempo y todo, realmente estamos ignorando la posibilidad de que las cosas nos estén yendo mal o que puedan salirse de control, que se nos puedan ir de las manos o que incluso podamos estar cayendo en una futura depresión. De hecho, ¿cómo se relacionaría el ser excesivamente positivo con una posible depresión o por caer en estados de ánimo pues completamente de desamparo, de completa negatividad? Pues muy sencillo, o sea, en la medida en la que seguimos siendo más y más y más positivos, pensando que realmente nos van a pasar cosas buenas por solo ser positivos o solo por pensar positivo, pues realmente en la medida en la que vayamos viviendo cosas negativas y sigamos siendo positivos y positivos y positivos, nos vamos a estar autoengañando. Podríamos incluso perder oportunidades buenísimas para hacer proyectos nuevos o tener nuevas vivencias con otras personas, conocer nuevos tipos de lugares, etcétera, etcétera, solo por decir voy a esperar a que todo lo bueno me caiga porque me lo merezco. En ese sentido, la positividad extrema sí es algo completamente malo, ¿no? Ahora, por el contrario, si hablamos directamente por esto de ser positivista filosóficamente hablando, es meternos en la materia de lo concreto, ¿no? La parte de lo concreto es meramente lo que nosotros pues podemos observar, manipular. De hecho, por ejemplo, los positivistas originales le apostaban mucho a la investigación científica. ¿Por qué? Porque ellos decían que el progreso de la sociedad tiene que estar de la mano directamente con el procedimientos, bueno, con avances de la ciencia, de las ciencias, mejor dicho. Entonces, aquí lo que tenemos es una cuestión
importante, ¿no? Plantear la diferencia entre lo que es positividad y positivismo. El positivismo, corriente filosófica, positividad es una actitud constante de querer siempre estar viendo lo positivo a prácticamente todo. Es en este momento en el cual yo les pregunto a ustedes, ¿hemos confundido positividad con positivismo? La pregunta creo que se responde claramente con un sí. Muchas veces empezamos a utilizar las palabras de una forma, vamos a decirlo, inadecuada. Y muchas veces, como diría nuestro queridísimo Ludwig Wittgenstein, pues la gramática predispone nuestra metafísica, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el tipo de palabras que utilicemos o cómo las escribamos puede predefinir qué tantas creencias ilógicas o incluso qué tan mal informados podamos llegar a estar, ¿no? Pero para crearnos nosotros mismos esa información necesitamos tener contacto con ciertas fuentes. Muchas veces las personas que empiezan a optar por esta parte de positividad extrema, positividad por todas partes, son de ese tipo de personas que pues realmente consideran que tienen una especie de vacío en sus vidas, ¿no? Y digo, ¿quién no tiene un vacío en sus vidas? ¿Quién no necesita, por ejemplo, el anhelo de pensar positivo para poder aguantar un día en un lugar completamente malo o que es visto como algo completamente pues inútil de estar ahí? Muchos hemos pasado por eso y muchas personas lo seguirán pasando, pero ¿hasta qué punto tendremos que autoengañarnos? ¿Hasta qué punto tendremos que seguir optando por decir hay que pensar positivo siempre? Hay que pensar positivo siempre. Hay que pensar positivo siempre. Bien, si perdiéramos absolutamente todo lo que tenemos en este momento, sería muy difícil mantener la creencia de que realmente hay que ser positivos porque nos aguardan cosas buenas. Hay muchos escenarios en la vida que no necesariamente terminan siendo valorados como positivos. Y este es un gran problema. Porque lo que estamos viendo es una serie de personas que crecen estando engañadas por este tipo de pensamiento. Decir que todo va a estar bien, de que vienen tiempos mejores, tiempos de prosperidad. No, hay que fijarnos en las circunstancias de vida en las que estamos. ¿Qué tan probable puede ser que que alguien, cualquier persona, pueda realizarse en lo que quiere, pueda llegar a las metas que quiere? Muchas veces, al menos, por ejemplo, en nuestro queridísimo país, las limitantes de tipo económico, lejos de ayudarte a hacer tus sueños realidad, por así decirlo, o porque te llegue todo lo bueno que tú esperas, realmente no te ayuda. Y esto es algo demasiado fuerte. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se han tragado esta parte, que han asimilado y han aprendido, e incluso han hecho suyo este pensamiento de extrema positividad. Han acabado en cuadros muy fuertes de lo que se llama depresión, de lo que podemos llamar ansiedad, de lo que podemos tener incluso eventos pues que también llamarían traumáticos, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve directamente la positividad extrema? Es un autoengaño, primero que nada. Y el autoengaño tiene una funcionalidad, tiene una función de evitación, necesariamente. Cuando nos autoengañamos tenemos que evitar una realidad o escapar al menos de una realidad. Y ese autoengaño que te generas es una especie de evitación de la realidad. Ya sabemos que muchos de los problemas psicológicos en general, ¿no?, se causan por no poder afrontar alguna situación adecuadamente y tendemos a utilizar las mejores estrategias que tenemos a nuestro alcance, pero muchas veces, lejos de ayudarnos, nos hunden. Y en ese sentido es un problema. ¿Por qué? Porque si empezamos con el discurso de la extrema positividad, eterna y extrema, ¿no? O sea, ambos tienen mucho sentido. Vamos a terminar eventualmente cayendo, si queremos ser consistentes con este ideal, en una pues tristeza fuerte que luego se puede complicar por otro tipo de cuestiones, ¿no? Ahora bien, por ejemplo, hay que ser objetivos con la positividad que nosotros tenemos, porque por ejemplo durante la pandemia se empezó a dar el uso de desinformación, y de una desinformación que no extraña, al menos en nuestra querida Latinoamérica, no solamente a nivel estado Sonora, no solamente ciudad, municipio de Hermosillo, sino una cuestión cultural incluso, que es que empezamos a aceptar demasiada información, y cuando vemos información que es milagrosa o que es muy bueno, etcétera, etcétera, empezamos a cometer cierto tipo de actos como, ay, voy a aceptar la información y no la voy a cuestionar, pues. Entonces, lo que yo quiero traer de ejemplo es el hecho del dióxido de cloro, por ejemplo. El dióxido de cloro, el famoso clorito,
Fue una tendencia que durante la pandemia empezó a hacer boom para todas partes. Estabas viendo posts de es que este material es muy bueno para la prevención del COVID, te levanta las defensas, etcétera, etcétera. Y así, ¿no? Mucha gente comenzó a aceptar esta información. Y esta información, lejos de ayudarte, va a causarte una enfermedad después, porque el cloro no es algo que sea consumible directamente, y al menos no en una forma de dióxido de cloro, ¿no? Entonces, si quieres limpiar una alberca, el dióxido de cloro es perfecto, pero para tomártelo y decir que tu sistema inmune va a incrementar, realmente no es muy convincente que digamos. Ahora bien, había muchas personas que decían, es que yo lo utilicé y me funcionó. Todos deberían de utilizarlo, pero eso se llama evidencia anecdótica. Es decir, aunque varias personas hayan dicho que se beneficiaron directamente de ello, eso no te engaño. Realmente es un autoengaño. Es como hace un siglo se decía que fumar era algo saludable. Y la gente fumaba convencida de que era algo saludable. Y terminaba enfermando. ¿Por qué? Porque se creían que si algo sentía, te provocaba así un estado de tranquilidad, de calma, era completamente saludable. Lo mismo sucedía con el dióxido de cloro. Había gente que lo tomaba, que lo consumía directamente y decía que se sentía muy bien. Se autoengañaba, pero realmente le hacía daño al organismo. ¿Y qué tiene que ver esto con la positividad extrema? Que depositaban la mayor parte de su fe directamente en decir que el consumo de esa sustancia que era completamente nociva iba a mejorar su sistema inmune. Dicho esto, lo que tengo que decir aquí en este preciso momento es que la extrema positividad, mal fundamentada, y encima de eso, extrema, caer en el exceso de positividad, es una parte tóxica. No es directamente equivalente a hablar de una adicción, pero sí podríamos decir que la extrema positividad sí es una tendencia. Es algo que tiende a repetirse muchas veces, que las personas que se están autoengañando muchas veces recurren a ella para poder llenar un vacío, para poder pues afrontar una situación de una mejor manera. Entonces, lo que vengo a decir es que esta estrategia de afrontamiento en las situaciones realmente puede llevar directamente a una consecuencia de tipo mayor. Y ya va siendo hora de hacer una de las pequeñas primeras pausas dentro de este programa, y aquí le voy a pedir a mi queridísimo Carlos Rivera que nos ponga un soundtrack bien padre. Si nos están escuchando desde la plataforma de internet, les digo que ahorita les van a poner unas canciones bien curadas, bien padres así. Y aquí los dejamos un ratito para que puedan disfrutar de la canción. Si no la pueden oír en el extremo de Facebook Live es porque no se puede poner directamente una rola. Así que pueden escucharnos en www.liberaradio.com y ahí vamos a estar checando más información. No olviden mandar preguntas directamente. Aquí las pueden hacer a modo de comentario en la transmisión en vivo. Nos vemos en 2 minutos y disfruten de las rolas que va a poner aquí el Carlos. Libera Radio. Libera Radio.
Muy bien, y muchas gracias aquí a nuestro queridísimo Carlos Rivera, que nos tiene aquí bien entretenidos con la música en cabina y que al mismo tiempo también nos está controlando técnicamente aquí la parte de la producción. Carlos, muchísimas gracias. ¿Cómo andamos hasta ahorita? ¡Al millón! Al millón, al 1000%. Está perfecto eso. Muy bien, camaradas y camarades, vamos a darle una continuidad a esto que estamos hablando sobre la positividad extrema. Bueno, planteando las diferencias entre positivismo y efecto de positividad hablo, ¿no? O sea, primero que nada, vámonos directamente a las definiciones para establecer cuál es la gran diferencia. Número 1, positivismo nos habla de una teoría filosófica que considera que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada, verificada a través de los sentidos. Esto no tiene nada que ver directamente con ser positivo. Ahora bien, vamos a hablar del positivismo lógico. Dice, movimiento filosófico... Positivismo lógico, no ser positivo. Positivismo, movimiento filosófico que resalta la importancia de la comprobación científica de los conceptos filosóficos y cuyo principal tema de preocupación es el análisis de la significación por medio de análisis lógico del lenguaje. Esto no es ser positivo. Positivismo no es ser positivo. Si eres positivista, eres un filósofo que se dedica a la comprobación de los conceptos filosóficos mediante experimentación. No más. Eso es ser positivista. Si queremos ser positivos, ahora sí podríamos contactar a nuestros coaches de vida para que nos empiecen a decir cómo diablos. No es cierto, no lo hagan, no pierdan su dinero de esa manera. Ahora bien, vamos a hablar acerca de lo que viene siendo un efecto positividad, que es que en psicología... folk, vamos a hablar de psicología folk, positividad, folk, ¿sí? Cultural, nada científico, pero cultural, pero lo llaman psicología, no sé por qué. Habla de que la felicidad, la positividad, es la capacidad que tiene una persona de permanecer feliz frente a situaciones, pues, difíciles, ¿no? Simplemente desagradables. Entonces, dice... La persona tiende a hacer atribuciones situacionales sobre sus conductas negativas y atribuciones disposicionales sobre sus comportamientos positivos. Y dice, lo contrario puede ser cierto para la gente que no le gusta a la persona. Esto bien puede deberse a la disonancia entre gustarle a una persona y ver que se comporta negativamente. Ejemplo, si un amigo golpea a alguien, uno le diría al otro que se lo merecía o que tenía que defenderse. Muchas veces esta parte de la positividad extrema nos permite justificar cosas que no son socialmente vistas como buenas. Y eso es una parte bastante interesante porque la positividad va a depender del contexto en el que estés. Es decir, hay veces en las que si tú estás, por ejemplo, en un lugar donde te están exigiendo mucho, pero muchas cosas, ¿no? Y tú persiste en ello. Lo que te van a empezar a decir es, sigue haciendo tu esfuerzo, lo estás haciendo muy bien, bla, 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 etcétera, etcétera. Y eso va a ser una positividad que no va a encajar con tu estilo de vida. Por si ya estás todo estresado por sacar cosas buenas, y te dicen que lo que estás haciendo es positivo y de que tengas más optimismo, lo único que estás haciendo es prolongar el sufrimiento de la persona. La persona necesita descanso. Recordemos que a mayor esfuerzo, mayor descanso se necesita. Entonces a la persona que se está partiendo prácticamente para sacar todo adelante, y tú le dices que sea positiva, y ves que no tiene ningún avance directo, la persona se te va a frustrar. Aguas. Entonces, esto de la extrema positividad solamente le es funcional a las personas que tienen la capacidad de poder llevarla a cabo, pero no la capacidad psicológica, la capacidad social, que tienen una red de apoyo, que tienen la economía necesaria para conservarlo. No por nada, la mayoría de los influencers que están siendo, que son altamente posicionados y seguidos y que te hablan mucho de positividad son personas de clase social media alta o alta, porque no tienen que preocuparse por otro tipo de cuestiones. Eso les permite tener los medios suficientes para poder decir, sí, hay que ser positivo y de que good vibes y todo para todo el día, ¿no? O sea, eso no hay una dosis de realidad directamente en eso. Entonces también hay que tener cuidado con el tipo de discursos que compramos o a quienes le hacemos caso. Vamos a ver un poco de este tipo de materiales, ¿no? Vamos a checar esta parte de qué tanto necesito yo para ser positivo, ¿no? Es que ser positivo, primero tú tienes que identificar, tienes que saber muy bien identificar. Lo más sencillo del mundo es qué cosas tú verías como positivas. Nada más. ¿Qué cosas puedes ver como positivas? ¿Cuáles no verías tan positivas? ¿Qué cosas verías como negativas?
Y si algo te pasa mal, mejor analiza qué sucedió para que pasara mal. No te quedes con el plan de, ay, sí, las cosas van a salir mejor, lo del mundo va a ser muy bonito y bla, bla. Me recuerda un pedazo esta de la película de Disney Pixar, la de Bichos. ¿Te acuerdas, Carlos? Sí, llegaste a ver Bichos. Sí, ok, llega la oruga, que es que la oruga cae que toda, con un problema de obesidad mórbida, ¿no? O sea, fuerte, ¿no? Y de que decía, algún día yo seré una hermosa mariposa y las cosas serán mejores. Y bueno, resulta que eso era un optimismo bastante fuerte. ¿Y qué sucede? Que cuando ya se están yendo los bichos y de que dicen, ya vámonos, vente con nosotros. Y sale la oruga acá de que sigue siendo el mismo gusano gigante acá y de que no con unas minelitas y de que dice, ¡ay, por fin es el día! Y pues resulta que las alitas bien pequeñas y ni lo pueden hacer volar nada, ni lo pueden sostener. Entonces esa parte es una positividad extrema que, dado los recursos que tenía la persona, al menos los recursos físicos de este animalito, de esta pequeña oruguita, pues realmente no funcionó. Entonces es también, por ejemplo, esta parte de esto de la extrema positividad llega a plantearnos la pregunta de, oye, ¿los sueños realmente se cumplen? ¿Es realmente posible realizarte en todo lo que tú quieres? Pues sí, si tienes los medios adecuados para hacerlo, sí. Si tienes la disposición económica, sí. Si tienes el tiempo, sí. Si tienes una red de apoyo emocional, sí. Quienes no lo tienen, no. El discurso de la extrema positividad no va a servir para las personas que tienen carencias. Vamos, o sea, tenemos que abrir los ojos de una buena vez y empezar a saber que esto de la extrema positividad tiene sus consecuencias para quienes no tienen los recursos necesarios para llevarlo a cabo. La positividad tiene mucho que ver también con estados de salud que también dependen de tus capacidades o del sistema social en el que te encuentres. Es, por ejemplo, ¿por qué en Cuba la mayoría de las personas pueden leer, pero muy pocos pueden tener acceso a mejores condiciones o calidad de vida? Y muchos en Cuba no son positivos. De hecho, hay un movimiento completamente fuerte en Cuba o en otros países que han sido de extrema izquierda o extrema derecha. Bueno, cualquier extremo en general es negativo, pero siempre hay quejas. Siempre hay no me alcanza para ser feliz, ya no hay optimismo, ya no podemos hacer nada. Caes en un ambiente de indefensión aprendida bien feo. Pues el optimismo no te va a servir si las consecuencias están más a la vuelta de la esquina que la positividad misma. Es decir, que es como si yo te dijera, órale, pon la mano en el fuego y quémate, pero sí tienes que ser positivo porque eventualmente ya no te va a doler, ¿no? Cuando ya no te dueles porque ya vas a estar muerto, ¿no? Ese es el pequeño asunto. Entonces, ¿qué nos puede servir realmente para mejorar nuestra gran y potente calidad de vida? Pues primero que nada, empezar a plantearnos qué es lo que realmente nos funcionaría para poder ser felices. ¡Tarán! Eso es. ¿Qué te funciona a ti, Carlos, para ser feliz? A Carlos le funciona chambear. Y digo, ¿a quién no? Ok. ¿A quién no le hace feliz chambear? No, pues a la gente que nunca ha chambeado, pues. O sea, que luego dice, qué flojera levantarme para ir a trabajar y bla, bla. Y de que no quiero y bla, bla. Y eso sí es la parte difícil, ¿no? Entonces vamos a hacer nuestra segunda gran pausa para dejarlos con un pedacito de música y no hacer que el programa sea tan denso porque de repente se nos pone bien pesado. Aquí los vamos a dejar con una pequeña rolita que nos va a poner aquí el Carlos Rivera, que se ponga guapo con unas rolas curadas. Volveremos después de una pequeña pausa a seguir hablando sobre la positividad y su lado oscuro. Libera Radio. Porque nos cagamos en el chayote.
yo ya no tengo oportunidad. ¿Qué tal si esto no fuera así? Si yo tuviera donde dormir, ya solo tengo que esperar a que me mantenga esta sociedad. Y la calle es mi hogar, hay que mendigar para tragar. Ya no quiero yo vagar por las calles de esta ciudad. Y la calle es mi hogar, hay que mendigar para tragar. Ya no quiero yo vagar por las calles de esta ciudad. Libera Radio. Libera Radio. Ya después de un pequeño y obligado break, porque tuvimos que hacer unas publicaciones por ahí, estamos en la semana multimedia. Esta semana es de las más potentes en cuanto a producción de información y todo este rollo, ¿no? O sea, cosas que solamente en los medios pues se sabe, ¿no? Que es bastante elaborado. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta y vamos a continuar con esta parte de los excesos de positividad. Bueno, primero que nada, ya que aclaramos la diferencia entre positivismo y positividad, que ya nos dimos cuenta de que el positivismo pues realmente es una filosofía y no tiene nada que ver con conocimiento práctico para la vida. O sea, si quieren hablar de positivismo como felicidad y todo eso, mejor vayan a buscar a los coaches, ¿no? Ahí váyanse, tiren el dinero. No hay ningún problema, O sea, dinerito que podrías utilizar para una buena calidad de vida, pues si lo quieres ir a tirar con que alguien te diga que todo va a estar bien y bla, bla. Ay, ¿por qué estoy hablando tan rápido? Bueno, la realidad es que muchos de estos grandes problemas de confusiones entre conceptos y todo, desafortunadamente está dado por los mismos psicólogos. Los mismos psicólogos desafortunadamente no hemos sabido comunicar o al menos llevar a cabo información, o crear información, mejor dicho, y comunicarla de una manera adecuada a las demás personas. Y más que nada porque lo psicológico está siempre, ¿no? O sea, siempre estamos hablando de sentimientos, de cómo nos llevamos con otros, de lo que pensamos con respecto de otros, de lo que imaginamos, de lo que soñamos, etcétera, etcétera. Que la gente piensa de nosotros que no hacemos nada distinto de lo que una señora de Abarrotes nos podría hacer, ¿no? O sea, podríamos encontrarnos a alguien de que un buen compa y empezar a platicar y todo esto, y el compa de que nos va a decir, sí, sé positivo, ánimo, ánimo, sí se puede, y bla, bla, y bla, bla. Es que hay que saber dar ánimos en función de todo lo que se puede hacer, en función de las posibilidades de la persona. ¿Cómo le vamos a estar dando ánimos a una persona que acaba de perder las piernas? Ánimo, vas a poder correr nuevamente, no pasa nada, la tecnología ya avanzó. Pues no, simplemente vas a terminar así, o sea, va a ser feo, pues. O sea, la persona que ya estás viendo que está frustrada y todo eso, no tiene sentido de que le vengas con positividad extrema diciendo, ándale, vienen mejores cosas, no pasa nada, porque el pesimismo está al tope. Está al tope, es imposible sacar a una persona que tiene mucho pesimismo de esa parte. Se acompaña, pero no se le intenta convencer de que todo va a estar bien, porque toda esta parte de, ay, es que todo va a estar bien y bla, bla, y todo, es un consuelo temporal. Y este pequeño consuelo temporal, aunque sea tan optimista y que sea tan positivo para el futuro y bla, 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 realmente va a prolongar el sufrimiento, ¿no? Diría uno de los pensadores, Nietzsche, ¿no? Que ya no tengo mucho en común con él, pero pues lo rescato, ¿no? Él decía que la esperanza es algo que va a prolongar tu sufrimiento. Pues sí, necesariamente. Si guardas demasiadas esperanzas en algo y a la mera hora no se te cumple,
pues vas a caer en la parte de frustrarte. Es lo mismo con el pensamiento positivo extremo. Has pensado tanto tiempo en positivo, en sí, mis anhelos se van a cumplir y todo, y bla, bla, y bla, bla, y bla, bla, y la vida prácticamente te manda un correo que dice de que el SAT te obliga a cumplir con tus obligaciones fiscales, ¿no es cierto, no? Pero sí hay esta cuestión, ¿no? O sea, la vida es como una especie de SAT, ¿no? Es como una especie de hacienda que eventualmente te va a cobrar factura en función de lo que pienses. Y eso es algo que necesitamos entender bastante, ¿no? O sea, en la medida en la que nosotros pensamos excesivamente positivo, nos estamos autoengañando. Porque la función del pensamiento positivo es evitar o escapar. Y este círculo vicioso de la evitación y del sufrimiento nos lleva directamente a la parte del conflicto. Eventualmente las personas que evitan las cosas terminan pues con una factura un poco elevada. Es como por decir, evitar hacerte análisis de cierto tipo y la enfermedad se complica. Bueno, pues ¿qué estás haciendo? Evitaste durante mucho tiempo y ahora sí te va a ir mal. O que evitaste, por ejemplo, redactar algún tipo de cosas, eventualmente van a llegar y te las van a pedir. De que olvidaste hacer una tarea, pues eventualmente te la van a pedir. De que olvidaste sacar el pollito del refrigerador y tu mamá va a llegar a pegarte eventualmente, pues sí, necesariamente, pero ya no puedes ser optimista. O sea, la gente que es optimista, están llegando los papás y todo eso, ya tiene el pollito aquí en la estufa, ¿no? Así de que cocinándose para que se derrita y aparente de que no está tan mal el asunto, ¿no? Bueno, pues este es el asunto, ¿no? La procrastinación. La procrastinación justificada implica una positividad extrema que diga. Esta gente que dice, ay, lo dejo para después, todavía tengo tiempo, falta una semana para entregar el proyecto. Ay, no pasa nada, un día antes lo hago. Un día antes, ay, mejor escucho música, no pasa nada. Igual en 1 hora lo termino, 1 hora antes, ay, no puede ser. Pero lo bueno es que vendrán tiempos mejores. Sí, hay veces en las que hay gente que se ha quedado sin hacer estudios universitarios solamente porque procrastinó de más. O sea, realmente el discurso de la positividad extrema, ¿hasta qué punto nos ayuda? No nos ayuda en nada directamente, porque sí es un comportamiento demasiado inefectivo. Esta parte de voy a ser completamente positivo en que voy a dar mi mejor esfuerzo y siempre me va a ir bien. No, la vida no es un programa de reforzamiento continuo. Les decía a unos amigos el otro día, ¿no? Tenemos un grupo de estudio y ahí estamos hablando esto de ser extremadamente positivo. No todas las veces que el pescador tira la caña al agua, agarra un pez. No siempre pasa. No siempre pasa. Hay veces en las que sí pasa, hay veces en las que no pasa. La vida no es perfecta. Entonces, ¿de qué nos sirve ser extremadamente positivos si la vida no es perfecta? Nos estamos autoengañando. Rayos, hay que abrir los ojos. El autoengaño nos va a llevar a una parte de sufrimiento eventual. Y muchas veces las personas que terminaron siendo excesivamente positivas en su vida sin tener los recursos necesarios para poder sostener esa positividad, realmente ha acabado decepcionada o deprimida, si no es que peor. Entonces, esto es una invitación directa a pensar, ¿de qué me sirve ser positivo? De más, ¿no? O sea, sí hay que ser positivo dentro de las cosas que estén a nuestro alcance. Por ejemplo, si yo digo, ay, ya voy a llegar a mi casa, qué padre, me voy a quitar los tenis y bla, bla, y voy a pasar una tarde bien a gusto, yo solo, ahí tirado y todo, ¿no? Pues si ves que la posibilidad está en tus manos de hacerlo, adelante, y está perfecto ser positivo bajo esa lógica. Pero ahora bien, si dices, de que voy a levantar mi negocio en 1 mes y todo, ¿no? O sea, y de que sí, hay que ser positivos, hay que echarle todas las ganas y bla, bla, y la economía no está, de que está en un lugar mal ubicado, de que no hay mucha afluencia de gente, de que los servicios son muy caros, de que hay poca gente que busca el servicio y bla, bla, y tú estabas así de que con todo el ánimo, pues eventualmente te tumba necesariamente. No hay forma de mantenerse en la positividad extrema siempre. Si nos mantenemos positivos siempre vamos a caer en eso, en la decepción. Me acuerdo de una caricatura de Hey Arnold, que de hecho les habla el abuelo de Arnold, que de hecho en la parte de Arnold le dicen de que ¿cómo puede ser positivo siempre? Y Arnold dice, alguien tiene que serlo. Pues sí, pero ese alguien tiene que serlo. Ese alguien tiene que ser una persona necesariamente que tenga todas las condiciones, tanto sociales como económicas, como humanas y psicológicas, para poder sostener esa positividad extrema. La persona que no tiene esos recursos va siempre persistir, pero no alcanzar. Porque el decretar algo, el pensar algo, es inefectivo. O te afecta también. Puede ser inefectivo, puede ser afectivo, ¿no? De que te afecta directamente. Por una razón. Porque tú por pensar algo,
o por ser optimista, no cambias el mundo. Y tu mundo no cambia por ser optimista. Cambia tu percepción del mundo, a lo mejor sí, pero la percepción sin acción no tiene sentido. Es decir, no tiene sentido que seas excesivamente positivo o muy, muy, muy positivo si no sabes identificar qué cosas te van a brindar esos logros que tú te planteaste mediante tu positividad. No tiene sentido alguno. Ahora bien, si eres capaz de identificar qué cosas sí te van a traer esos pequeños logros que con tu positividad planteaste y los empiezas a lograr de poco en poco, a lo mejor ni siquiera te vas a dar cuenta cuando te estés logrando todo lo que tú positivamente te planteaste. Entonces ahí está el asunto. Muchos de los grandes logros no se dan directamente así en el aire. Ningún logro se da en el aire. Todos los logros se tienen que trabajar. La positividad se trabaja, pero tiene que ser funcional. Si la positividad te empieza a funcionar, qué padre. Pero mantente actuando para que esa positividad tenga sentido. Pero no todo va a ser posible lograr para una persona. No todos vamos a lograr siempre lo que nos proponemos, etcétera, etcétera. Por más recursos que tengamos o por menos recursos que tengamos. Entonces, ¿de qué nos sirve directamente esto? Número 1, de absolutamente nada. Y aquí voy a invitar a que alguien muy especial me dé su opinión aquí. Si dejan un comentario estaría perfecto, estaría increíble. Ahora bien, Carlos, quiero que me des una opinión directamente así de cómo tú has visto la positividad. Pero aguanta, quiero que sepas que va bien específico. ¿Cómo has visto este rollo de la positividad extrema pero en los medios? ¿Es la misma positividad la de hoy en día, la de los años 90? Adelante, Carlos. No, la misma, no es. Creo que los diferentes momentos de la vida nos trae diferentes tipos de positividad. De repente noto que muchos medios empiezan a compartir, a transmitir cosas muy tontas, por decirlo. Sí, se vale. Me refiero a ya ves que ahorita lo que domina en cuanto a compartir información son las redes sociales. Entonces muchos medios llegan a compartir TikToks como para, vamos a alivianar el momento con las tonterías de TikTok, ¿no? Algo así como para atraer a esa gente, en ese público, ¿no? Como que se pasan de positivos, no sé, pero está bien, porque yo, como sé mucha gente, creo, de repente nos enfadamos de tanta noticia trágica, mala, negativa, entonces de repente esos chispazos de alegría de diferentes medios o diferentes personajes públicos en un medio, pues ahí se la llevan haciendo esas cosas jocosas de la vida. Por supuesto, no. Aquí algo así. Después de tanta cura que está bien curado, sí. El Carlos anda de muy buenos ánimos hoy. Él sí está siendo positivo objetivamente, güey. Sí, hay que ser positivo también. Sí. Pero estás positivo porque está a tu alcance hacerlo ahorita, ¿no? Sí, ahorita sí. Necesariamente. No traigo energía negativa de momento. De momento, ¿no? Entonces, aquí viene algo bien interesante. Así como lo menciono en redes sociales, este boom de la positividad sí vende mucho. Pero es una cosa de marketing también, porque, o sea, esto de ser positivo todo el tiempo apenas las máquinas, ¿no? O sea, quien es positivo todo el tiempo es quien es diagnosticado, no sé, con una enfermedad crónica degenerativa, ¿no? Es que ya no se quitan, ¿no? Eso sí es ser positivo en la enfermedad, ¿no? Por así decirlo, que es otro tecnicismo, ¿no? Pero bueno, aquí, ya para ir cerrando con todo esto, extrema positividad implica extrema negatividad. Y más que nada porque no puede aparentarse directamente, pero las consecuencias de ser extremadamente positivo harán que caigas en el extremo de lo negativo. A lo mejor no a principio, pero tan pronto como caiga realmente la dosis de realidad sobre nosotros, no quedará otra más que un extremo de negatividad. Eso ha sido todo por mi parte el día de hoy. Espero que se la hayan pasado bien a gusto. No olviden darle like y seguir aquí a la página de Los Monos de Harlow y también a la de Libera Radio Sonora, porque a todas, todos y todes nos pertenece la palabra. Y pues aquí los dejaremos en un ratito más con los chicos de la Comenta Running, que traen un programa bien interesante, y ahí si lo quieren ver, pues no es que si lo quieran ver, véanlo. Nos veremos la próxima semana en una emisión más de Los Monos de Harlow. Carlos, muchísimas gracias por tu experiencia aquí compartida y por dirigir la cabina. Nos vemos y tengan bonita semana.